Sí, señor. Prácticamente esta semana ha sido una semana de mucha consternación y mucho dolor en el pueblo dominicano. El 8 de abril tuvimos una tragedia muy lamentable, la tragedia del Yese. Una noche bohemia, una noche donde muchos fueron a celebrar y a compartir con sus amigos, seres queridos y demás. Y lamentablemente tuvimos este percance devastador que se llevó la vida de más de 226 personas, 180 y pico de heridos, y quién sabe, son los reportes oficiales y no sabemos a cuánto ascendería el número de esas personas que están en cuidados intensivos. Sigamos orando para que esas personas puedan restablecerse y que Papá Dios nos cuide, nos guíe y nos proteja, le dé fortaleza a sus familiares y a ellos mismos para que puedan reintegrarse a la sociedad. Estamos muy dolidos por esta situación y aparte del dolor, yo creo y entiendo que debe de quedar un momento para la reflexión. He visto muchos comentarios en redes sociales que dicen que por qué Dios permite este tipo de cosas. La realidad, Dios no permite este tipo de cosas. Hay cosas que son advertidas y hay cosas que ya dan su señal. Lo que pasa es que muchas veces nosotros, los seres humanos, por nuestra, pudiéramos decir, ambición o prácticamente nuestra falta de tacto, muchas veces, por eso no pasan las cosas. Y ya se decía, vimos una entrevista de Sergio Valga donde él decía que una vez terminó de cantar, semanas atrás terminó de cantar, y él decía, ¿y qué es lo que ustedes están barriendo ahí al personal de la discoteca? Y ellos decían, eso es un polvo que está tirando el techo, que se está como degradando, parece que hay una filtración. Entonces, desde ese momento yo entiendo que debió de empezar a ponerse el ojo visor a esa situación. ¿Por qué Dios permite este tipo de cosas? Dice la gente. Dicen algunas personas que a lo mejor no tienen un conocimiento o su nivel de conciencia pudiera estar en el umbral del común o del típico común de las personas. Pero lo cierto es que Dios no permite este tipo de cosas, sino que el hombre en su negligencia accede a este tipo de cosas. Dios da advertencia. Esos granizos que cayeron de ese techo fueron la advertencia de Dios. Esos granizos que cayeron del techo estaban dando el preaviso de que algo grande se aproximaba, lo cual lamentamos hoy en día y que no hemos reponido a pesar de haber pasado ya 7 días y duraremos mucho tiempo en reponernos de esa situación tan lamentable que afectó e hirió muchos senos familiares. Muchos niños quedaron huérfanos. Esa es la realidad. Muchas madres quedaron sin sus hijos y mucha gente quedó devastada por este acontecimiento. Pero Dios no permite este tipo de cosas. Dios no permite este tipo de cosas porque Dios primero avisa, primero da preaviso. La Biblia, hay partes que Dios reconviene al hombre a venir a sus pies, a que nos acerquemos. La Biblia siempre vive dándonos mensajes, siempre nosotros escuchamos mensajes, pero muchas veces nos dejamos llevar de la parte de la alegría, del gozo, de lo que creemos como alegría o como gozo. No es nada que una persona puedan compartir un momento, pero como decía ahorita, la balanza
la balanza hay que saberla sobrellevar. No podemos poner toda la carga de un solo lado. No podemos entender que la vida solamente se basa en bonche. Debemos de guardar tiempo para las demás cosas. Dice la Biblia que hay tiempo para recoger, hay tiempo para regar, hay tiempo para reír, pero hay tiempo también para llorar. Entonces es necesario que cada cosa tenga su lugar. Lamentablemente hubiésemos querido que el local estuviera vacío en el momento en que colapsó el techo de la discoteca Jet Set, pero no fue así. Lamentamos esta situación, pero como representante de Dios, como representante de este pueblo dominicano, los invito a que la Semana Santa sea una oportunidad para que nosotros empecemos a reflexionar. Oí decir por ahí que no es que en estas circunstancias donde se agotaron los suministros de sangre para esas personas que fueron afectadas, no es recomendable que la gente salga de su casa o que se desplace a lugares lejanos porque no están los suficientes suministros. Los bancos de sangre están agotados porque fue mucha sangre la que se suministró en aquel acontecimiento. Y desde este espacio Socializando y Punto TV, nosotros nos dirigimos a la nación y nos dirigimos a todos los que nos escuchan a nivel nacional e internacional a que saquemos este momento para la reflexión y para que nosotros podamos tener un acercamiento más con el Creador. La Biblia dice en Salmo 90, en su capítulo, en su versículo 12, dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Cuando dice enséñanos de tal modo a contar nuestros días, de tal modo que traiga a nuestro corazón sabiduría, se está refiriendo a que vivamos cada día como si fuera el último día, pero haciendo las cosas que satisfacen no solamente a la carne, sino que satisfacen al espíritu. Porque el sentido del hombre es el guardar la voluntad de Dios y es hacer las cosas que Dios ha mandado. Pero muchas veces nosotros no atendemos a esta requisición, a este llamado que Dios nos hace, y por eso es que nos pasan las cosas. A eso que preguntaron y a eso que se hicieron la cuestionante de que dónde estaba Dios en ese momento. Dios estaba ahí en ese momento, en el momento del derrumbe. Dios estaba ahí, pero la decisión era de nosotros, de entender la voz de Dios, de comprender la voz de Dios, porque muchas veces nosotros apagamos nuestro espíritu y no podemos escuchar la voz de Dios. Muchas veces nosotros apagamos nuestra conciencia y no podemos escuchar la voz de Dios. Muchas veces nosotros obviamos lo que es un razonamiento crítico y no escuchamos la palabra de Dios, la voz de Dios, que siempre vive retumbando en nuestros corazones. Recuerdo también que decía Octavio Dotel, según el testimonio, él fue a un retiro y él dijo que esa era la última fiesta a la que iba a asistir y que se iba a entregar en las manos del Señor, iba a hacer la cosa de Dios y iba a empezar a ir con su esposa a su retiro. Sabemos que prácticamente esta persona, solamente con la intención, sabemos que ya es un plus, porque ya ha reconocido de que su vida necesita de Dios. Así la vida de todos nosotros necesita de Dios. La vida de todos nosotros brama como el siervo por la corriente de las aguas, que necesita esa agua que hace que su vida tenga sentido. Nosotros necesitamos esa agua de Dios que hace que nuestra vida tenga sentido, pero solamente la vamos a obtener si nos acercamos un poco a Dios. Si hacemos un alto en el camino, como dice aquella canción, que para poder seguir un alto en el camino hay que hacer. Entonces necesitamos
hacer un alto en el camino, reflexionar para poder redirigir nuestro rumbo y nuestro camino de vuelta a casa. Nosotros vinimos de Dios, salimos de Dios y volveremos a Dios, pero es necesario que nosotros le demos un sentido a la vida. Nosotros debemos de darle una dirección y un sentido a nuestras vidas para así reafirmarnos en el camino y así poder hallarle el verdadero sentido de lo que es la vida. ¿Dónde está Dios? Decían, como forma de despectiva para opacar la acción o la intercesión del Creador o la intromisión del Creador en este lugar. Se entiende muy bien que es una expresión que parte desde la desconcertación, que es una expresión que parte desde el dolor, que es una expresión que parte desde la angustia, desde la prueba. Pero en medio de la prueba podemos tener paz. Podemos tener paz en medio de esa tormenta y podemos reivindicarnos en cuanto a las cosas que Dios quiere que nosotros nos reivindiquemos. Debemos de hacer un alto en el camino. ¿Por qué? ¿Dónde estaba Dios? ¿Por qué? ¿Dónde estaba Dios? Decían, entendemos el dolor. Sabemos que es una situación que es difícil de asimilar aún para aquellos que tenemos fe y para aquellos que llevamos que podemos entender o podemos acercarnos a lo que es el significado de la vida. ¿Dónde estaba Dios? Entonces, el salmista cuando dice que nos enseñe de tal modo a contar nuestros días, dice que nos enseñe. Pues muchas veces queremos aprender de Dios, pero no queremos ponerle atención a Dios. Muchas veces queremos muchas cosas de Dios. Muchas veces decimos, como dicen los urbanos, la vuelta es Dios. Pero ni siquiera tienen el sentido, ni siquiera han aprendido el sentido de lo que es que la vuelta sea Dios. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si un niño usted lo pone en una altura y le dice, tírate, el niño confía en usted porque es un niño. No tiene la noción de que su vida corre peligro porque sabe que su padre lo va a salvar. Y él se arriesga y se tira y le obedece. Pero muchos dicen, yo estoy con Dios. Lo dicen con la boca, pero la intención es la que dice y la que dicta si verdaderamente estamos con Dios. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, dando a entender que la vida es como un soplo, es como un breve momento, es como una sombra que va y viene, es como la ola del mar que va y viene, es como un viento otoñal que ahora se siente y que mañana y que en un momento no se siente. Es como la hierba del campo. La duración del hombre es como la hierba del campo, que hoy es y a la tarde ya no es, y a la tarde ya es desechada y quemada. Entonces, ¿dónde está Dios? Dios está en esa oportunidad que nos ha dado a cada uno de que tengamos un momento para reflexionar en Él. Ahora, la decisión es nuestra de si lo aprovechamos, si le sacamos el mejor partido a esa oportunidad que Dios nos da para entender dónde está Dios. Señores, está meditando mi hermano Oliver. Te he dejado tranquilito, Oliver. De verdad que esta reflexión, Oliver, que tú has traído hoy aquí a Socializando y Punto. Esta reflexión que tú has traído a Socializando y Punto. No me ha dejado con la boca abierta. Porque yo sé de tu capacidad. Sé del gran profesional que se está convirtiendo. Y sé de lo mucho que escudriña ese libro de oro que trae cada domingo, el cual nos acompaña aquí y nos protege.
una reflexión digna de escuchar, de seguir, porque es verdad, Oliver. Esta mañana estuve, no una discusión, porque yo no discuto con nadie, le llamamos discusión en término coloquial, porque cuando yo hablo contigo estoy en una discusión, pero entre amigos, y tuve tuve una discusión, como decimos coloquialmente, con unas personas que estaban refutando cosas que yo decía, Dios estaba ahí, hermano. No, ahí estaba, mentira, Satanás no estaba ahí, estaba Dios ahí. Porque son personas que les gusta la diversión. Dios está en todas partes. Usted depende cómo usted le dije que Él esté con usted. Usted depende. Que usted elige cómo usted quiere que Él esté con usted, porque hay muchos salseros que son cristianos y llevan su religión al pie de la letra, muchos merengueros. Y esas personas que estaban ahí divirtiéndose, antes de salir, le pidieron a Dios que le acompañe. Antes de salir de su casa. Porque tú sabes, Oliver, y el mundo sabe que hasta el que vende estupefaciente, el que sale a delinquir, le pide a Dios. Es que usted sabe de qué manera usted usa a Dios. Dios estuvo ahí. Por ejemplo, mira, yo vi algo. A David Ortiz le hicieron una entrevista y Esteban Yan, si mal no recuerdo, mencionó ese nombre. Él dijo que Esteban Yan estuvo ahí en esa actividad. No estaba para morirse, al igual que la hija de Rubí Pérez. Porque Esteban Yan a las 12:45 de la noche recibió una llamada de unos amigos que él había invitado para esa fiesta, pero que ellos estaban afuera y él debía salir a buscarlo. Y salió a las 12:45 de la noche. Y cuando iba a entrar con sus amigos a la ya desaparecida discoteca Jersey, se desplomó el techo en la puerta. E incluso dijo David Ortiz que Esteban Yan le manifestó que el soplido del viento del desplome lo tumbó a ellos. Lo empujó hacia afuera. Sí, porque lógico, la física dice que o sea, lógicamente entendemos que por la física, que si el techo comprime el aire, obviamente va a haber una presión de aire hacia afuera. Sí. Entonces, de verdad que estoy maravillado, Oliver, con esta exposición que tú has hecho sobre que la gente pregunta ¿dónde está Dios? Dios está aquí detrás de mi oreja, al frente de este micrófono. Sí. Yo soy entonces quien decido y elijo cómo es que yo quiero que Dios esté conmigo. Y mira, discúlpame, Oliver. Y yo quiero que ustedes sepan que yo no soy cristiano como Oliver. Oliver es un tipo que visita su iglesia. Yo no voy a iglesia y él lo sabe. Es mi amigo, independientemente de todas esas cosas. Él es mi amigo y yo soy su amigo. Y yo tengo amigos pastores. Yo soy el que no visito iglesia. Y él ora mucho por mí. Pero déjame decirte. Hago un chin más de fuerza que tú. Sí, déjame decirte, Oliver. Y al público, porque eso que tú expusiste de verdad que me dio en la masita, como decimos, me dio en la madre, porque siempre vivimos preguntando que dónde está Dios, pero no salimos a buscar a Dios. Y quiero también, Oliver, apuntar algo, que esas personas, aunque se estaban divirtiendo, a la hora de llegarle el momento de fallecer, quizás pudieron pedir perdón a Dios, y Dios pudo perdonarle, porque yo no soy nadie para decir que esa gente no se fueron con Dios. Y aún te voy a decir algo, y aún, hay gente que no pudo mover su boca para pedir perdón, pero se afligieron en su corazón. Y en pensamiento lo hicieron. Entonces Dios escucha incluso hasta tus pensamientos. ¿Verdad que sí? Entonces hay gente todo lo que nosotros vamos a hablar aquí ya Dios lo tiene escrito. Usted no sabe, hay gente que se puso también, prácticamente hay gente que son fanáticos. Y hay gente que entiende. O que son babosos en el término coloquial mío. Bueno. No, es el término coloquial mío. Sí, está bien. Son fanáticos. Empiezan a juzgar sin ningún sentido. De que por deducciones bíblicas. No te pongas a estar juzgando, porque la misma Biblia te dice: no juzgues al siervo ajeno. Estoy seguro, oye. Para dejarte el espacio para que continúes los minutos que te restan. Estoy seguro que como el pueblo dominicano y otras naciones lloraron desde el lunes, martes a la 1:30 de la madrugada
así estaba llorando Dios. Y quizá más desconsolado que nosotros los seres humanos por esas pérdidas que se ocasionaron esa noche, esa fatídica noche que jamás la historia podrá borrar de la República Dominicana y de otras partes. Lo que pasa es que Dios es un Dios de amor. Y si tú eres un Dios de amor, tú vas a tener esclavos. No, jamás. Entonces Dios le dio libre albedrío al ser humano. El ser humano, oye lo que le dice Dios al ser humano: aquí pongo el bien y el mal delante de ti. Tú eliges. Pero oye, te da un plus. Te da un plus y te dice: lo preferible es que tú escoges el bien, para que te vaya bien a la cosa correcta. Correcta, ¿verdad que sí? Pero Él te dice: hay dos caminos delante de ti, el bien y el mal. Tú eliges, pero yo te recomiendo el bien. Pero nosotros muchas veces no queremos coger, la mayoría de veces no queremos coger por el camino del bien. Queremos siempre coger por el camino del mal. ¿Por qué? ¿Por qué es tan difícil? Digo yo, ¿qué es tan difícil? Porque el tema... Es una pregunta. ¿Tú sabes por qué es tan difícil el camino del bien? Porque no estamos conectados con el bien. Tú sabes que los dones... Mira, dice la Biblia que los dones se perfeccionan a través del uso. ¿Tú entiendes? Sí. Y si tú emprendes un camino, dice que el que ha puesto la mano en el arado no torne su mirada hacia atrás. O sea, si tú has emprendido un camino, si tú no forzas para que tu disciplina se fortalezca en eso que tú has emprendido, tú no vas a poder sacar el potencial de ti, el mayor potencial de ti. Entonces hay gente que dice que yo me voy a convertir, pero yo me voy a convertir después porque es un camino difícil. Es difícil porque tú no has empezado. Tú no has subido el primer escalón y estás diciendo que ya está difícil. Y si tú dices que... como siempre vivo diciendo que es favorito eso. Si tú no sabes para dónde vaya a llegarte, pero da el primer paso. A ver si puede seguir caminando. Si puede seguir caminando. Hay gente que dice eso es difícil, pero no lo ha probado. Hay gente que dice la naranja... a mí no me gusta la naranja, pero no se han comido una naranja. No han comido naranja, sí. entonces mira, Rui Pérez, en una entrevista que le estaba haciendo, no recuerdo quién le estaba haciendo la entrevista, él le decían, ven acá, ¿por qué es que tú estás siempre contento? Porque a ti te ha pasado muchas cosas. Mira, tú, ese pie, te ha pasado muchas cosas. ¿Por qué tú estás siempre contento? Y entonces él dice, ¿por qué yo voy a cuestionar a Dios? ¿Por qué tú no le dices a Dios ¿por qué tú no le dices a Dios por qué esto me pasa a mí? Entonces le dije, ¿por qué le voy a decir a Dios por qué esto me pasa a mí? Si yo no le he preguntado a Dios por qué me dio el talento, por qué me dio todo lo que tengo. Un muchacho que lo que tenía era, decía en otra parte, como 100 pesos en los bolsillos. Cuando pasó un percance entre él y Wilfrido, que 200, eso le sirvió $200. Eso le sirvió de crecimiento. $200, que eran 200 pesos casi. 200 pesos. Le sirvió de crecimiento. Y mira dónde él está. Entonces, ¿por qué yo voy a cuestionar a Dios de las cosas malas que me pasen si nunca lo he cuestionado de los hijos que me ha dado, del talento que me ha dado y de las cosas que me ha dado? Entonces, respondiéndole a la pregunta de la misma voz de Rui Pérez, ¿dónde está Dios? Dios está ahí. Lo que pasa es que nosotros no lo queremos ver. Necesitamos acercarnos a Dios. Oye, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, que Él es galardonador de lo que le buscan. El que se acerca a Dios tiene su galardón asegurado de Dios. Y eso es todo por esta hora. Esperamos que esta Semana Santa la tomemos para reflexionar y para enmendar nuestras vidas en la mano del Señor y para que nos reivindiquemos y para que el camino lo tracemos por el sendero correcto que debemos de trazarlo. Sin Dios, nada podemos hacer. Amén.